Espíritu y son vida, y te damos muchas gracias por ello, Señor. Hemos venido sí como siervos de muchos años sirviéndote, pero con hambre de ti, con hambre diciendo: Espíritu Santo, tengo anhelo, deseos de ti, lléname otra vez. Señor, venimos porque sabemos que hay jornada y trabajo delante de nosotros. Hay trabajo que hacer y no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas del cielo, las fuerzas divinas, el poder de Dios. Necesitamos cada día recordarnos de que tú has dicho una y muchas veces a través de toda tu palabra desde el Génesis: no temáis, no temáis, no temáis, yo estoy con vosotros. Y una vez más venimos a estos días de poder, de montaña espiritual, para decirte: Señor, te necesitamos todavía. Necesitamos saber que tú vas con nosotros. Esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Permite ahora que tu palabra llegue a nuestros corazones, afina el oído, unge nuestros oídos, para que oyendo tu palabra sea eficaz y poderosa en el terreno de nuestro corazón, y dé fruto grande a 30, 60 y a un 100 por uno, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y todos decimos amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Dios les bendiga. Mucho gusto verles a cada uno de ustedes que están aquí esta noche. Otros han llegado y se han ido durante el día de ayer y hoy, así que ha sido un buen grupo. Si estuvieron estas otras personas más, y damos muchas gracias a Dios, hermanos, por su bendición y su favor. Después de todos estos años, siempre es mi anhelo estas reuniones, estos momentos, hermanos, que lejos está quizás de comprender hasta dónde llega el alcance de esta bendición, cómo nos ayudará. Hace varios años atrás tuvimos una oración de obreros en Eagle Pass, donde pastoreaba entonces el pastor Javier Armendáriz. Y en esa reunión, en una de las noches, nos predicó nuestro hermano pastor Luis Sánchez. Y nos platicaba en el mensaje, me recordaba cuando estaba cantando, de una de las veces que Dios le concedió estar por Corea, South Korea, en el ministerio, en el templo donde pastorea Paul Young Cho, ahora David Cho. Y el hermano nos decía que los que sabemos un poquito de la historia del hermano Cho, la iglesia quizás más grande del mundo, hermano, un ministerio grandísimo. Si recuerdo bien algunos datos, casi anualmente da como 10,000 miembros a otras iglesias. Es ya innumerable los miles y miles de miembros. No sé si llegaba 500,000 o 1,000,000 la iglesia de South Korea. Pero ahí tienen lo que llaman Prayer Mountain. Y cuando el hermano cantaba, me acordaba de esa vez del ministerio del hermano Sánchez diciéndonos que cuando entró ahí era tanto el poder de Dios, parece que se cimbraba. No sé si el hermano usó otra palabra, pero que como que respiraba aquella montaña de la presencia de hermanos y hermanas que entraban ahí por días, quizás gimiendo delante de Dios. Y yo me pensaba ahora, mientras veía al hermano, a mí me gustaría ir para allá un día. A lo mejor ya casi no mucho quisiera ir a muchas partes. Siempre ha sido una vida el camino, pero se me hace que sí quiero ir. A lo mejor sí llego por allá y entrar a esa montaña, hermanos, de poder y de bendición de Dios. Y yo quiero hablar a ustedes sobre el tema, quizás, tomar su cruz. Take the cross. Tomar su cruz, y como un subtema, commitment, compromiso. Llevando su cruz, y luego por ahí añada la palabra commitment, compromiso, un llamado al compromiso. Y quiero comenzar con estas lecturas. Quiero que las anote. Son 6 lecturas que son esta base para este tema. La primera lectura, San Lucas 9:23.
el Señor está hablando y dice la Biblia, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas. Número 2, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27, repito otra vez. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son palabras del Señor. San Marcos capítulo 10 y verso 21. Entonces Jesús, mirándole, está hablando el pasaje del joven rico. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. San Mateo capítulo 10 y verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Son palabras muy exigentes y muy demandantes de parte del Señor. Pero luego quiero que vea San Juan 19, 17. Hablando de Jesús, dice él, o sea Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces, de luego tenemos que decir qué razón tenía para exigir de nosotros lo que dice San Lucas, San Mateo y Marcos. Las mismas palabras, reasentadas, repetidas, reenfatizadas. Y con esto en mente, amados siervos de Dios, yo quiero traer esto al corazón. Yo dije ayer, comenzando estos días de ayuno, que más que nunca yo anhelo este año sea el año de diferencia en mí mismo. Primero, de diferencia en consagración, en entrega, en predicación, en la oración por los enfermos, en el alcance de fe, en la visión, todo lo que concierne a una entrega total al Señor. Y luego, por supuesto, también diferencia en lo que es nuestro matrimonio, mi esposa y yo, en diferencia en lo que es nuestro hogar, nuestros hijos, en diferencia en lo que es nuestro vecindario, diferencia en lo que es la comunidad, la predicación, el alcance de la misión, arca de salvación, la diferencia en lo que es, hermanos, nuestra organización, el ministerio, el pastorado, los ministros. Como nunca yo anhelo este año, hermanos, hacer mi parte, dar pasos más. No que con obras gana uno el reino de Dios, pues todo es por la gracia de Dios, pero a medida que nos entregamos a Dios, también así es la recompensa de parte de Dios. Yo he dicho varias veces, aún lo he mencionado en la radio, no importa la edad, sean 18 años de edad o 80 años de edad, si todavía tenemos fuerza y vigor, y aunque no pudiéramos por la cantidad de años o limitaciones físicas, todavía tenemos una voz y tenemos el medio de la oración, hermanos, que podemos alcanzar y estremecer, hermanos, el reino de las tinieblas al orar con poder, al pedir al Señor en fe y tener una visión de lo que podemos hacer
en Dios. Y para todo esto se lleva esta entrega, este compromiso. Totalmente, la palabra compromiso o commitment quiere decir obligación. Esta entrega total para nosotros darnos a la obra del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor traía 12 discípulos, hermanos. Y con esos 12 discípulos, hermanos, que luego llegaron a ser apóstoles, dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos, hablando la gente y el ministerio de Pablo, dice: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? En inglés dice: they turn the world upside down. Entonces había un impacto tremendo, pero recuerden que fue después de esperar, hermanos, en el aposento alto, donde la gloria de Dios descendió allí y fueron llenos con poder. Y en el primer mensaje de San Pedro dice la palabra de Dios que miles de personas se convirtieron diciendo: hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Así que con esto en mente se exige este compromiso, esta entrega total, y para ello es tomar nuestra cruz, el llamado. Ahora quiero mencionar, hermanos, lo que es la cruz de Cristo. Es un símbolo de varias cosas. Primero, es un símbolo de sufrimiento. Si vamos a tomar la cruz de Cristo, va a haber momentos de sufrir, momentos pesados, difíciles. Y tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando nosotros vamos a seguir al Señor, yo creo que decía ayer, si fue aquí, que hay como un secreto, algo inexplicable, que en medio de nuestros sufrimientos, y cuando hablamos de sufrimientos aquí en Estados Unidos, estamos hablando de desaliento, de desánimo. Estoy triste. Me acuerdo las palabras de una sierva de Dios hace muchos años, cuando yo comenzaba a pastorear. Decía: hermano Jimmy, cuando no tengo dinero estoy triste, triste. Y como que se iba para abajo: triste, triste, triste. Y la palabra se iba haciendo menos y menos, y hasta que como un eco. Pero cuando tengo dinero, decía, tengo gozo, gozo, gozo. Pero más que eso, hermanos, más que ciertas limitaciones monetarias, o a veces no tener la aceptación de algunos, o a veces la murmuración y la crítica que algunos pueden decir, no es nada. Pero si nosotros, estaba diciendo de este secreto, cuando pensamos en el sacrificio de Cristo y en el sufrimiento de Cristo, en la pasión de Cristo, lo que Él sufrió. Por eso dice ahí, cuando leímos en San Juan 19, 17, Él cargando su cruz. Y si vemos el retrato que proyecta San Mateo, San Marcos y San Lucas y San Juan, y vemos al Cristo, hermanos, bofeteado y golpeado y injuriado, y tantas cosas que se dijeron de Él, avergonzándolo y rebajándolo a nada, y pasando por todo este terrible sufrimiento. Y cuando leemos eso y vemos lo que Él sufrió, yo no sé si le ha pasado a usted, pero para mí es como un secreto cuando pienso que la carga es pesada, o alguien ha dicho algo, pienso en lo que Él hizo por mí y lo que Él sufrió por mí, y todo lo que Él llevó a causa de mi pecado. Y los que conocen mi testimonio, a la edad de 12 años yo fui bautizado en agua, y a la edad de 15 años ya estaba comenzando a predicar. A la edad de 16 años me entregaron mis primeras credenciales. Esto ya hace 51 años atrás, hermanos. Pero cuando yo pienso en todo eso, hermanos, que el Señor sufrió por mí, como que mis cargas, mis problemas o lo que sea, hermanos, como que se empequeñece, se hace pequeño a la comparación del sufrimiento de Cristo, y como que viene una fuerza en mí, y digo, Cristo sufrió más por mí que lo que yo estoy sufriendo. Él llevó el escarnio
de mi maldad y viene una nueva fuerza. Y lo que parecía ser, hermanos, en aquel entonces una jornada muy larga, el Señor me ha traído hasta aquí sin yo hacerlo de mi propia fuerza, sino la grande misericordia de Dios. Entonces la cruz es símbolo de sufrimiento. Dice la palabra de Dios: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4:13. Así que el sufrimiento es parte de llevar la cruz de Cristo. Les decía ayer de un siervo de Dios enfermo en una silla de ruedas, ya falleció el hermano, decía, predicaba ahí en el hospital donde estaba, decía: I've never had so much fun. Nunca he tenido tanto gusto, tanta alegría. Y yo lo miraba porque yo iba a orar por él, porque estaba en el hospital enfermo así, y él estaba lleno de alegría y de gozo, hermanos, porque esto es la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Luego también la cruz es símbolo de la muerte. Hechos capítulo 10 y verso 39. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Samaria y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Cuando pensamos en la cruz de Cristo, pues llega a eso de la muerte de nuestro Señor. También tomar la cruz de Cristo es vergüenza. Es símbolo de vergüenza. Hebreos capítulo 12 y verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando yo leí este versículo, subrayaba la palabra el gozo puesto delante de él, y pensaba lo que el Señor, el Hijo de Dios, estaba viendo, puesto que sería terrible la vergüenza, que el Señor sería expuesto a eso. Pero cuando él veía que a través de su sacrificio, su entrega, el rebajamiento que harían los hombres de él, y si ustedes se acuerdan del texto que está, me parece, en Zacarías, dice: y me preguntarán qué heridas son esas en tus manos. Y él respondió: en casa de mis hermanos, mis amigos, fui herido. Y se refiere a esta humanidad, la raza humana que vino a salvar. Lo rechazaron. Sin embargo, cuando él pensaba, hermanos, ya aún en el jardín del Getsemaní, cuando oraba: si es posible que pase de mí esta copa, y luego decía: pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, Padre, porque era el único medio de nuestra salvación. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, el segundo miembro de la Santa Trinidad, hermanos, cuando él veía la salvación, la cantidad de gente que se salvaría y podrían ser llamados hijos de Dios, venía un gozo a su corazón, y estaba dispuesto para sufrir el oprobio y la vergüenza que él tuviese que llevar. Número 4, la cruz también es símbolo de injuria, y esto está en San Mateo capítulo 27 y verso 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. El significado de la palabra injuria es hacer menos, es rebajar, berate, to revile, to make that person. Por eso dice que decían: si fuera hijo de Dios, sálvelo, que Dios venga a salvarle. Y meneaban la cabeza. They would just shake their heads as they would go by, just in a sense making fun of him, haciéndole en cierta forma oprobio y palabras que son para herir, para golpear. Y luego decían: él dijo que en 3 días se levantaría. Pues vamos a ver.
y así hablaban frases que eran frases para herir. Y eso es también parte de llevar la cruz. Luego, número 5, también el rechazo. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En inglés dice la palabra desechada, disallowed, o sea, como que no era suficiente, no cuadraba, no debería de estar ahí, como que Jesús no era aceptable. Pero dice la palabra de Dios que aunque el hombre rechazaba a Cristo y le decía no es suficiente, Dios tomó a Cristo y lo hizo la piedra principal en el edificio. Por eso dice la palabra de Dios, y no hay salvación en ningún otro, solamente en Cristo está grande salvación. La única manera de redención, de salvación, hermanos, es a través de Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios porque Él fue aceptable. Como el sacerdote que entraba una vez al año, dice la palabra, al lugar santísimo, así Jesús entró a la presencia de Dios para hacer nuestro sacrificio vivo. Además de sufrimiento, muerte, vergüenza, injuria, rechazo, también nos dice la palabra de Dios en San Mateo 16, 24, que tenemos que negarnos a sí mismo. La negación de sí mismo. Y esto es, hermanos, el ego de nosotros, el yo. Ya no vivir yo, mas Cristo vive en mí. Así que si el Señor exigió de nosotros tomar la cruz y seguirle negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día y seguirle para poder ser dignos de Él, pero Él nos puso el ejemplo. Entonces, con la ayuda de Dios, no importa qué sufrimiento venga. Tenemos ahí en Romanos capítulo 8 donde San Pablo menciona todas las cosas que ha sufrido, los naufragios, las veces que lo apedrearon, las veces que le golpearon sus espaldas, hermanos, veces, hermanos, abandonado por hermanos. Sin embargo, dice que el amor de Dios es superior. Nadie puede hacer menos ese grande amor de Dios, y podemos llevar la carga del Señor. Muy bien, entonces, si acaso el Señor pone la demanda y da el ejemplo, y luego hemos visto lo que es representación, llevar la cruz de Cristo, todo esto que puede venir en contra de nosotros, ¿qué necesitamos hacer? ¿O qué va a venir para nosotros pasar esto? Primero, lo que vamos a tener que hacer, o viene al llevar la cruz de Cristo, vamos a sufrir una batalla contra el pecado, y esta batalla dura toda la vida. Para nosotros ser vencedores, tenemos, hermanos, que estar decididos. El capítulo 6 de Romanos, donde el apóstol habla de lo que es la lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal, y él habla de la lucha contra el pecado, y dice Romanos 6:1 que no podemos vivir en el pecado. Y el verso 2 dice si estamos muertos al pecado. Y el verso 12 nos dice no podemos dejar que el pecado reine sobre nosotros. Y el verso 23, que lo sabemos más familiarmente, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que llevar la cruz de Cristo, hermanos, implica toda la vida una lucha contra el pecado. We're always in a battle against sin. Y ese es el problema. Eso es lo que rompe o puede hacer quiebre en la bendición de Dios. Si algo va a detener la bendición de Dios, hermanos, es que el pecado entre y haga
en nosotros morada. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Dios, cuando iban por el desierto, ¿cuántos miles eran? Eran más de 600,000 hombres de a pie, de caminar, de guerra o de trabajo. Entonces son más de 500,000. Luego ponga otras tantas mujeres y luego los niños, 600,000. Multiplique las cifras que dan los teólogos. Es que fácilmente era 1,5 millones, mejor 2,5 millones, y algunos calculan que pudieran ser 3 millones, 3 million, or even up to 5 million Hebrew children. Más de 3 millones, hermanos, de pueblo de Dios caminando por el desierto. Y quiero poner en su mente este retrato. 3 millones de gente, hermanos, es una masa de gente, es labores de gente. Dice el doctor Dake que cuando iban en caminata agarraban 15 millas de distancia de los que van enfrente hasta la última parte del pueblo. Entonces son nada más algunas cifras, pero lo que quiero decir, que todo era imponente el pueblo de Dios. Era maravilloso caminar bajo la nube de gloria y bajo la nube que hacía sombra. Y era, hermanos, dominante al ir por el desierto. Y si ustedes se recuerdan la historia de Jericó, cuando fueron los espías a espiar, Rahab les dijo: hemos oído todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Hemos oído cómo Él partió el Mar Rojo y cruzaron en seco. Hemos oído cómo Dios los trae. Y si todo el pueblo de aquí de Jericó, su corazón es hecho agua, no hay fuerza, no hay vitalidad. Pero si ustedes recuerdan, cuando Acán, hermanos, tomó de lo que no debería de agarrar, que cuando se conquistó a Jericó, Dios dijo: todo va a ser para Dios, todo es anatema para Jehová. Y Acán tocó aquello y agarró algunas cosas que no debería de agarrar. Aquel lingote de oro, el manto babilónico y otras cosas, parece unas monedas de plata. En fin, hermanos, dice la palabra de Dios que luego seguía un enemigo, como dicen, yo he oído a algunos pastores: no, ese demonio chiquito, no, hombre, que yo lo hago esto y lo hago lo otro. Y entonces el pueblo de Dios dijo: no necesitamos ir todos los hombres de guerra, con unos poquitos a cabo, en otras palabras, podemos. Pero dice la palabra de Dios que cuando fueron a atacar la ciudad de allí, dice la palabra de Dios que aquellos hombres insignificantes del desierto echaron a corrida o hicieron huir al pueblo de Dios y comenzaron a llorar. ¿Por qué nos ha sucedido esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos ha dejado? Si ganamos en Jericó, si las murallas enormes de Jericó se fueron a plomo y conquistamos, ¿por qué ahora hemos perdido? Y Josué también se apartó y comenzó a orar y a orar. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios le dijo: levántate, ¿para qué estás orando? Hay pecado en el campamento. Hay mal, no fueron todos, fue nada más un hombre, una familia. Y esto paralizó, hermanos, los millares del ejército de Dios y el pueblo de Dios debido al pecado. Entonces, si algo tenemos que saber nosotros, tengamos 1 año en el Señor o tengamos 50 años en el Señor, es que hay el pecado, que es transgresión, es quebrar la ley de Dios, y tenemos que tener cuidado, porque si esto entra, entonces paraliza nuestro avance. Y cuando venimos a estos días de oración, es para pedirle al Señor. Dice 1 de Pedro 4, 1 y 2: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, hablando de Cristo. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive
en mí. La única manera de ganarle al pecado, hermanos, de cuidar, de no transgresar contra la ley de Dios, es, hermanos, Cristo en nosotros. Vivir una vida crucificada. No vivir más yo, más que Cristo vive en nosotros. Hace muchos años, yo siendo un joven predicador, el hermano David Sherrill todavía vive, y en aquellos, voy a decir fácilmente unos 30 años para atrás, grandes campañas en esos días de A.A. Allen y otros siervos del Señor, y David Sherrill. Me acuerdo haber oído el programa de radio, y estaba diciendo él que estaba saliendo de un ayuno de 40 días. Y estaba diciendo, y cuando estaba terminando estos ayunos, dijo, vino una visión a mí. Y en la visión veía un caldero, like a boiling pot. Yo creo que es la manera de decir, hay otra palabra para una olla grande. Paila decimos a veces algunos. Un kettle también grandote. Dice, y estaba como ardiendo. Y entonces, dice, yo pensé, pues, ¿qué será eso? Dice, y cuando me fijé lo que había dentro de esta olla, inside this kettle, this big pot, dice, there were all kinds of evil things, dirty things, cosas feas, y como que algo les maniaba, le movía. Y dijo, cuando yo estaba viendo era una asquerosidad. Entonces, en esta visión le dije, Dios, God, what is this? ¿Qué es esto, Dios? Dijo, y Dios me dijo, esos son tus pecados. Those are the sins in your life, past and present. Y lo que me llamaba la atención, qué tremendo que después de un ayuno tremendo, un tiempo poderoso con Dios, aún todavía la sensibilidad del pecado, hermanos, que acecha. Entre más fuerte está la luz de la palabra del Evangelio, más sensibles somos a nuestras flaquezas y a nuestras debilidades. Entre más, yo me he fijado que entre más la persona se acerca a Dios y busca a Dios, más sensible es y dice, Dios, perdóname. Está más consciente de de nuestras faltas, de nuestras insuficiencias. Y cuántas veces, porque es terrible perder, hermanos, conciencia, perder sensibilidad de nuestra, no podemos serle agradable con nuestras propias obras. Nuestras mejores obras, cantábamos hace rato, te ofrezco lo mejor de mi vida. Y la Biblia dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. En inglés dice like dirty rags. Así que entonces estamos en estos días de ayuno diciendo, Dios, lávame cada día más, límpiame cada día más con tu palabra. Soy salvo, tu sangre ha cubierto mis pecados, pero lávame